Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente nos tiene sorprendidos, confusos, asustados, preocupados, y es este descalabro que hemos estado viendo en las acciones diplomáticas o en relaciones internacionales que ha venido cometiendo nuestro gobierno. Recientemente pues hubo un desafortunado negociación o intento de negociación o conato de negociación que se hace con Argentina en relación a unos aviones. Lamentable todo esto porque verdaderamente compromete pues no solamente la parte diplomática, la parte económica, la parte de proyección que tenemos a nivel mundial. Y peor aún, recientemente más se produce un hecho relacionado con una aparente visita que se iba a producir a Washington por parte del presidente de la República de Guatemala, el señor Jimmy Morales, para firmar un convenio relacionado con el tema de declarar a Guatemala como un tercer país seguro. Miren, de veras he recibido muchísimas llamadas y escritos de amigos que me escriben y me preguntan ¿quién puede llamar a Guatemala un país seguro si aquí ni siquiera los ciudadanos estamos seguros de qué va a pasar o de salir a la calle? Verdaderamente un tema preocupante por la forma como se está manejando toda esta política internacional de Guatemala, cómo se están manejando nuestras leyes y cómo se está utilizando la autoridad que pueda tener un funcionario, pero que debe de estar delimitada dentro de la ley le permite y lo que la ley le establece. Para tocar de este tema, me he permitido invitar a un distinguido amigo de este programa, al licenciado Gabriel Orellana Rojas. Gabriel, bienvenido a Acción Positiva y gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Francis. Un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias, Gabriel. El licenciado Gabriel Orellana es reconocido como profesional, como catedrático, diplomático de carrera, embajador, fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y tiene una trayectoria sumamente amplia de conocedor en la materia. Gabriel, yo mencionaba al inicio de esta entrevista, pues digamos el impacto que ha producido en los guatemaltecos, en la mayor parte de nosotros que desconocemos a profundidad lo que sucede. Y vemos que de repente pues se van acciones de nuestro señor presidente en un tema tan sensible como es el migratorio. Dejemos atrás lo de Argentina, que lo vamos a tocar en algún momento, pero la migración que afecta a tantos millones de guatemaltecos, a tantos millones de gente que pasa por Guatemala y de repente resulta que sin mayor información, sin mayor conocimiento, resulta que vamos a firmar un convenio en Estados Unidos declarándonos tercer país seguro, que vamos a hablar qué representa, pero luego vemos una acción presentada por 4 distinguidos exministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, tú eres uno de ellos, en los cuales ponen un amparo ante esta acción que se iba a realizar. ¿Pudieras tú ampliarnos la razón de este amparo? ¿Qué fue lo que sucede exactamente? ¿Qué lo lleva a ustedes a presentar esta acción? Sí, Francis, muchas gracias. El amparo tiene como fundamento primeramente el concepto de lo que se ha dado en llamar los convenios en forma simplificada o que en Estados Unidos le llaman convenios ejecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Un convenio ejecutivo o en forma simplificada es el desarrollo de un convenio preexistente en el cual se pretenden regular aspectos meramente administrativos, pero no la constitución ni el origen de nuevas obligaciones para el Estado. Estos tratados en forma simplificada, como su nombre lo dicen, tienen un propósito: facilitar el desarrollo del convenio y sustraerlos al engorroso trámite de aprobación parlamentaria y al control político del Congreso de la República en nuestro caso, y eventualmente sustraerlos del control jurídico de la Corte de Constitucionalidad. Fíjense lo importante que es esto, porque precisamente por los abusos a los que se prestan estos convenios en forma simplificada,
fue que se dio una enorme crisis constitucional en Estados Unidos en la época del general Dwight Eisenhower, cuando terminaba la guerra y él quería implementar, por ejemplo, medidas relacionadas con el Plan Marshall, con la recuperación de Europa, tantos otros convenios. Inclusive, no cerremos los ojos a lo que había recientemente pasado en 1954 en Guatemala. Entonces se trataba de ampliar, como quien dice, tener un paraguas tan amplio que permitiera la flexibilidad de que el gobierno de Estados Unidos estuviera celebrando pequeños convenios, de tal manera que los presidentes estuvieran en entera libertad de hacerlo. Menciono el caso de Guatemala de 1954 porque el convenio marco que reguló la relación a partir de entonces de Estados Unidos con Guatemala fue aprobada por un decreto, el equivalente de un decreto ley, una decisión unilateral del entonces presidente de la República. No había Congreso, no había nada, y sencillamente la factura que nos pasa a Estados Unidos, entre otras cosas, son 4 distintos grandes paraguas de convenio. A la luz de uno de estos convenios es que se pretende implementar técnicamente este convenio por el cual supuestamente Guatemala se iba a constituir en tercer estado seguro. Era muy fácil, era, si ustedes quieren, la forma más sutil, entre comillas, de obligar a Guatemala en una serie de temas que obligadamente y por su propia naturaleza debían haber sido aprobados por el Congreso. Tenemos que ver que un gobierno que va de salida, con un gobernante que además tiene la sombra de la persecución penal, justa o injusta, eso no tiene nada que ver. Para la comunidad internacional es que sencillamente el presidente está en un estatus legal en el cual su credibilidad, su inocencia puede estar cuestionada. Adicionalmente, no solo la del personal del presidente, sino la de sus familiares cercanos, y posiblemente se le va a agregar otro de sus familiares. Entonces es obvio que un convenio de esta naturaleza difícilmente hubiese pasado por el tamiz político del Congreso. El expediente más fácil era acudir entonces al convenio en forma simplificada o convenio ejecutivo, y para esto usualmente lo que se acostumbra es que los 2 representantes máximos del Estado en materia en relaciones internacionales, como es el presidente de la República en nuestro sistema y el presidente de los Estados Unidos en su sistema, firmaran un acuerdo como que están firmando un libro de recuerdos, de buenos deseos, y Guatemala queda vinculada, hipotecada por quién sabe cuánto tiempo, debido a las tremendas y gravosas obligaciones que internacionalmente conlleva el estatus de tercer estado seguro. En Buen Chapín querían jugar a la vuelta, tanto en realidad el presidente de Estados Unidos como el presidente de Guatemala. Es afortunado que ustedes toman esta acción, y por lo que hablábamos contigo, pues aparte de la acción esta tan poco clara, ha habido una serie de mentiras en la forma como se ha declarado, en la cronología de cómo se dan los eventos. Pero independiente del tema, porque el tema migratorio es un tema muy sensible, muy claro, nos preocupa a todo el mundo, definitivamente. Pero cuando se dice, por ejemplo, que el señor presidente de Guatemala cancela un día antes una visita de Estado, pues veo tu sonrisa, ¿no? Porque es obvio que no puede ser así, ¿no? No es esa irresponsabilidad o ligereza con la que se actúa en un mundo diplomático correcto. Es que sí, es muy cierto, pero también partamos de otra base. Supuestamente, o por lo menos creo yo que en el imaginario
de todos nosotros tenemos que el presidente de los Estados Unidos es el principal factor de apoyo con que goza el presidente Morales, y que este apoyo es supuestamente la gratitud eterna que el presidente Trump le tiene por el hecho de haber unilateralmente decidido trasladar la embajada de Guatemala en Israel de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, hecho único hasta el momento porque ningún otro estado lo hizo, ni siquiera los Estados Unidos. Pero él piensa que este gesto hipotecó para siempre la gratitud del señor Trump. Y no creo yo que un aliado que le es tan valioso el gobierno de Guatemala, o léase su majestad Jimmy Morales, podía cancelarle unilateralmente un convenio que se esperaba y que era importantísimo desde el punto de vista político para el presidente Trump, era colocarse un clavel en el ojal para efectos de campaña electoral, nada más. Claro, porque el presidente pues está en ese proceso y quería lucir bien, digamos. Pero este convenio ya por sí, ya de origen, viola pues todos esos principios de esta convención que existe para los estatutos de los refugiados, un instrumento de las Naciones Unidas, pero que exige condiciones. No puede un país que es inseguro para sus ciudadanos en salud, en educación, en trabajo y en absolutamente todo, convertirse en un tercer país seguro, porque tendríamos no solamente los migrantes nacionales, centroamericanos, prácticamente todo el mundo, porque aquí vemos que vienen gentes de países árabes, de países africanos que usan Guatemala como un puente. Entonces había una violación de entrada de prácticamente lo mismo que esta convención establece y requiere. Y con otro agravante que ha sido poco visualizado, porque el hecho de que el presidente Morales hubiese logrado su avieso fin de celebrar este convenio en forma simplificada, nos hubiera puesto en un problema internacional muy complejo, porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado no puede invocar su propio derecho para incumplir un tratado internacional que ya adquirió. Eso es desde el punto de vista internacional. Pero vayamos al punto interno, derecho guatemalteco. Si el presidente Morales hubiese cometido la peregrina idea de firmar este convenio, él hubiera incurrido en un delito contra la Constitución, por la sencilla razón que le estaba jugando la vuelta a el Congreso de la República. De acuerdo con la Constitución, todo tratado internacional, quiera el presidente o no, debe ser aprobado por el Congreso de la República. Claro, existe la posibilidad, como me decía anteriormente, que se celebren convenios ejecutivos, pero esos convenios ejecutivos son, repito, cuestiones de mera administración de un tratado preexistente, un tratado de pesca en el cual, mediante lo que se llama un canje de notas, los países que firmaron ese tratado de pesca deciden que pueden cambiar la configuración, por ejemplo, de las redes que se van a utilizar para pesca, que sean más estrechas, más anchas, para evitar que otras especies sean pescadas. De forma, pero no de fondo. Sí, exacto, minucias si queremos, pero jamás vamos a ir a vender nuestra propiedad, nuestro suelo, porque sencillamente al presidente, al señor presidente, por estar a la altura de Trump, como decía un distinguido columnista, se le da la gana llevarnos a hipotecar el futuro de Guatemala por quién sabe cuántos años. Gabriel, nos preocupa el hecho de que varios otros ministros de Estado
han estado participando en reuniones allá. Ministro de Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo. No existe el riesgo de que se estén firmando miniconvenios al lado y que esos miniconvenios después como un rompecabezas se pongan juntos y resulte que el de trabajo hace algo en esa línea y después se quiera utilizar. Porque si estamos viendo nosotros que en una forma aviesa o en una forma, digamos, muy poco clara se quiso hacer esto, si ustedes no interponen esa acción, definitivamente se hubiera suscrito, hubiera habido la visita y se hubiera producido. ¿Qué riesgo existe de que haya por abajo algunas otras acciones de estos señores ministros que hayan firmado documentos que nos comprometan en la misma forma? Es un peligro muy razonable y es algo que bien puede existir y que refleja hasta el momento la triste realidad que nosotros vemos en que exista un Congreso que está más perdido que Adán el día de la madre, por la sencilla razón de que tiene una comisión de relaciones exteriores que creo yo que para lo único que sirve es para hacer actos de presencia en las relaciones, en las recepciones diplomáticas, o para dictaminar todos aquellos proyectos de tratado que recibe del Ejecutivo, pero carece de iniciativa para realizar la función que parlamentariamente le corresponde, como es la fiscalización de las relaciones internacionales. En este momento, lo que ha sucedido y lo que tú bien señalas, ameritaría no una, sino varias interpelaciones, pero estamos claros de que si algún día el Congreso de la República tomara esta patriótica decisión, lo cual lo veo muy difícil, lo más probable es que con argucias y maniobras parlamentarias llegáramos al 14 a las 14 y todavía se está discutiendo si la votación es sentados, parados y las damas tienen que llegar de traje largo, pero el punto es que van a proteger a esos ministros de una interpelación semejante porque eventualmente ellos, de lo que aflore de la información que le trasladen al Congreso, prácticamente incurrieron en el mismo delito que me refería anteriormente de violar la Constitución por jugarle la vuelta a las disposiciones de la misma. De tal manera que tal vez la única esperanza que queda es que más de alguna bancada imbuida de un sentido patriótico, cite a estos ministros y los obligue a que expongan públicamente qué fue lo que firmaron. Recordemos que ninguno de estos ministros, con excepción de Relaciones Exteriores y Defensa, puede argumentar a su favor la existencia del secreto diplomático, punto 1. Y punto 2, ni el ministro de la Defensa, ni el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso, y tomando las circunstancias de las declaraciones que ha hecho el funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, aquí ya no hay secreto diplomático, aquí lo que hay es la reticencia injustificada de nuestros ministros de Estado y del presidente de hacer pública una información que nosotros hemos conocido gracias a la prensa de los Estados Unidos. El señor presidente Trump, pues muy molesto, salen declaraciones vistas en los medios en las cuales él dice, estaba esperando a este señor para que viniera a firmar, estaba hecha la cita. Me pongo furioso, no más ayuda para estos países, creo que tampoco la dio el año pasado, y empiezan a apretar tornillos en diferentes líneas. Gracias a la acción que ustedes tomaron, digamos que la pelota ahorita está en el aire, se suspende, pero igual pueden haber argucias para continuar por un camino o por el otro. Hemos encontrado que el camino lleva al Congreso, que el Congreso es el que debería ratificar y que la acción que debe tomarse es de que una bancada o
la Comisión de Relaciones Exteriores pues cite a estos ministros, incluso al señor presidente, no sé si es factible o no, para realmente aclarar la situación. O bien que la cosa siga por abajo y cuando sintamos igual lo estén cometiendo. Citamos a los señores diputados para que tomen conciencia de lo que se está diciendo y tomen la acción que les corresponde. Pero ¿y si no pasa todo esto, Gabriel? ¿Cuál será el devenir de esta situación? Hay un punto que por lo menos cabría invocarse por parte de Guatemala, y es que de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, cuando un Estado, en este caso Guatemala, considera que su representante internacional, en este caso el presidente, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de la Defensa, etcétera, si están facultados dentro de su ordenamiento jurídico para celebrar o contraer obligaciones en nombre del Estado, puede alegar la doctrina que se llama abuso de las facultades del representante. Pedantemente y académicamente se le llama ultra vires, viene del latín. Entonces aquí esta doctrina, afortunadamente con este amparo, y hay que reconocerle mérito y honor a quien se merece, la Corte de Constitucionalidad, al haber suspendido y al haber exigido que la ministra de Relaciones Exteriores comunique a los estados involucrados que el presidente carece de esta facultad, pues prácticamente cumple con el requisito que exige la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y es que se les advirtió a tiempo que el presidente estaba actuando abusivamente. Y tenemos, por otro lado, que la Constitución señala que los ministros de Estado pues son prácticamente los ejecutores de las decisiones que tome el presidente. Entonces, de alguna manera, cabe la posibilidad de que tengamos un asidero legal, si tú quieres precario, pero al fin y al cabo algo tenemos, que fue lograr establecer con esa manifestación de la Corte de Constitucionalidad que todo cuanto hicieron este cuarteto de ministros prácticamente no vincula a Guatemala si resultara esto en su perjuicio. Y digo si resultara porque al día de hoy creo que nadie conoce a ciencia cierta qué fueron a hacer. O sea que tenemos que exigir realmente, el Congreso tiene que exigir, que es pues obviamente el órgano que le corresponde, el conocer exactamente qué fue lo que se fue a firmar, a poner, a aceptar, pues porque si no realmente estamos en la oscuridad. Casi que se nos fue el tiempo. Una respuesta muy concreta en algo. El presidente menciona en una parte de su comunicado que va a acatar lo que dice la Corte, pero que deja en el aire si es legal o no es legal. ¿Cómo nos pone esto, Gabriel? Y estamos con el tiempo sumamente corto para una respuesta muy concreta. Bueno, la primera prueba es que la acató desde el momento mismo en que canceló su cita o que le cancelaron su cita. Pero lo importante es que internacionalmente ya se sabe que él carece de las facultades para embrocarnos en un problema de dimensiones desconocidas. ¿Habrá cumplido la ministra con comunicarlo? Porque tú me dices la Corte le pide a la ministra y la ministra tiene la obligación de hacerlo, pero ¿lo habrá cumplido? Precisamente te cuento que el mismo día que a mí me notificaron, yo pedí una ampliación a la Corte y pedí que en cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, esta comunicación incluyera una copia al secretario general. Hacerlo equivaldría como a publicar un edicto en el diario oficial. Tiene una validez erga omnes, aquí sería erga mundi,
y cualquier estado del mundo que quiera contratar, vamos a decir así, con Guatemala, ya sabe que con el presidente hay que tener cuidado de lo que pueda suceder o de lo que él pueda afirmar. Porque pudiera haber una argucia legal que dijera, mire, no se hizo. Gabriel, el tiempo se nos fue. ¿Qué quisieras tú dejarnos como lo más crítico que tú quisieras señalarle al pueblo de Guatemala, al gobierno de Guatemala y al presidente? Sí, mira, fundamentalmente yo creo que los guatemaltecos lamentablemente hemos padecido un grave defecto en nuestra vida institucional. Le hemos dado muy poca importancia a las relaciones internacionales de nuestro país. Lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias que ha tenido este desconocimiento, este poco involucramiento de nosotros los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque comencemos por el desmantelamiento que se ha hecho del servicio diplomático que a Guatemala le costó tanto tiempo desarrollar. Le ha costado a Guatemala actualmente su prestigio y le va a costar bastantes años recuperarlo. Y esto es una lástima porque para entonces tampoco vamos a tener los cuadros humanos y diplomáticos suficientes para reducir ese tiempo con capacidad, con honradez y con buena voluntad. Es una lástima y sinceramente espero algo mejor para las generaciones que nos vienen. Gracias. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Como ciudadano, como interesado en el futuro de este país, verdaderamente me preocupa la irresponsabilidad que se ha mostrado en el manejo de este tipo de convenios. El hecho de exponer nuestro futuro, nuestra imagen mundial a caprichos o a falta de conocimiento. Yo la verdad que desde ya te hago una invitación para que en próxima oportunidad tratemos este tema tan importante de ese desmantelamiento que tú señalas. Mucha gente nos dice, mire, ¿cómo es posible que nombren embajadores que eran antes peinadores y que no tienen ninguna experiencia? Porque eso nos ha causado mucho daño. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a los señores exministros de Relaciones Exteriores por la acción que tomaron, porque verdaderamente puso un alto a una acción ilegítima, irracional y tonta. Gracias, Gabriel, y a ustedes que nos han acompañado esta noche, pues muy agradecidos por haberlo hecho. Estamos la próxima semana con más acción positiva y seguiremos velando fielmente porque Guatemala pueda ser ese mejor país que nosotros queremos, que merecen nuestras futuras generaciones. Buenas noches. Gracias.